Un corte parcial o local es aquel que hace referencia a una zona pequeña de la pieza. Por ejemplo, si tenemos una esfera que tiene aquí arriba un hueco, el hueco es un hueco prismático, entonces baja por aquí vertical, o sea, es un prisma, y por ejemplo ahora tiene abajo un hueco piramidal que se transforma al final poco a poco en un cono que termina en un casquete esférico. Bueno, pues este es un detalle que hay que hacer un corte parcial porque no se puede acotar lo discontinuo. Si proyecto esto sobre un plano, por ejemplo que tenga aquí abajo un cilindro, cuya intersección con la esfera será aquí una circunferencia, al proyectar un alzado de esto, pues tengo la esfera, tengo aquí este detalle, tengo aquí estas dos líneas verticales, esta coincide con la de atrás, y luego las líneas que bajan del contorno de la esfera. Tengo entonces también esto, de repente hay una pirámide, la pirámide, tenemos las líneas concurrentes, pero de repente a partir de cierto punto este cuadrado se le van redondeando los bordes, y al final esos bordes del cuadrado que se va redondeando es cada vez más circular hasta que se transforma en una circunferencia, y a partir de ahí tiene una semiesfera, una superficie que llamamos de evolución, que evoluciona de unas formas planas a otras, de cuadrado a cuadrado con empalmes redondeado, y de los cuadrados con empalme cada vez mayor, con arcos cada vez mayores, llega un momento en que los cuatro arcos tienen el mismo centro y por tanto el cuadrado de esquinas redondeadas se transforma en una circunferencia. A partir de ahí ya le ponemos la semiesfera debajo. Una superficie de evolución que aquí aparecería así. Luego tendríamos el cilindro que corta a la esfera. Esta línea desaparecería y ese sería un alzado de la pieza. Hay una norma que nos prohíbe acotar aquello que está en el interior, discontinuo. Entonces para eso tenemos que hacer un corte, pero a lo mejor no queremos cortar lo que aparece por aquí abajo. Resulta que esto, por ejemplo, está en un prisma, o sea que en realidad aquí aparecería la forma circular y aquí estaría esto en un prisma. Entonces nos interesa solo el detalle de arriba, pues entonces en vez de hacer esta proyección, lo que hacemos es la proyección, tenemos la esfera, tenemos el detalle este, y ahora el detalle este hasta aquí es un prisma, a partir de aquí es pirámide y se transforma en circunferencia en esta representación, mientras que el cilindro, por ejemplo, cortamos todo hasta aquí. Por tanto, esto lo representamos con un rayado a 45 grados. Esta línea que había aquí desaparece y lo demás lo representamos igual, tal y como lo teníamos aquí. Lógicamente esta línea de atrás existe, entonces representamos esa línea de atrás. Entonces tendríamos así, esto. Esta, como decíamos, no existe. Ese sería el corte parcial, que visto aquí lo único que sería es, tenemos la esfera y entonces tenemos también un cilindro que entra por abajo y tenemos el hueco prismático aquí, que entra un prisma y luego el prisma se transforma en pirámide, en cono y en esfera. Bueno, pues si cortamos con un plano que pase por una circunferencia mayor y bajamos por aquí el cilindro, tenemos hasta donde queramos, por ejemplo hasta aquí, que hemos cortado la mitad del cilindro, dejándonos aquí ver el interior de la pieza ya continuo. Entonces tenemos aquí lo que es el trozo de esfera, hueco, tenemos aquí el trozo de prisma y aquí detrás pues nos dejará ver la esquina esta. Esto bajaría, esto también bajaría un poco y tendríamos también la curva. Nos dejaría ver el detalle este de atrás. A partir de aquí una línea se desvanece hasta convertirse en cono y en esfera. Y entonces tendríamos luego aquí el rayado a 45 grados.
Bueno, pues realmente le hemos quitado la mitad a partir de... Hemos hecho un corte parcial imaginario a partir del punto que nos ha interesado, dejando ver en el alzado, por tanto, esto que tenemos aquí, que yo he puesto de forma oblicua, pero lógicamente habría que representar en un alzado la circunferencia, habría que representar el hueco prismático, habría que representar el hueco piramidal y cónico, y luego esto, luego el cilindro, y luego aquí detrás la curva hasta donde llegue esto por debajo. Tendríamos entonces este detalle. Ahora esto sí que, esta línea desaparece, sí que podríamos sin problema ninguno acotar la pieza, ya que todo aparece en verdadera forma y aparece con líneas continuas. Todo lo que está aquí aparece en un perfil con verdadera forma. Dibujaríamos los ejes y luego podríamos sacar, por ejemplo, podríamos acotar el diámetro de la esfera con flechas llenas, marcaríamos aquí la denominación de esfera y como ya está marcado el diámetro pondríamos el número, por ejemplo 7. Luego, por ejemplo, podríamos marcar la distancia desde aquí hasta el centro de la esfera inferior. En fin, que todas las medidas, por ejemplo, podríamos marcar hasta este punto, podríamos acotar esta medida aquí arriba, lo que fuera, por ejemplo 2,5, etc. Podríamos acotar también esta medida hasta aquí. Y bueno, por ejemplo 1, por ejemplo 1,7, en fin, lo que fuera. Pero al ser todas medidas continuas está perfectamente permitido ya hacer una acotación de la pieza.